Listo, nuevamente les recuerdo el registro de la asistencia. En este momento voy a verificar, tengo 11 personas eh, registradas, 12 personas registradas. 4 y activos aquí eh, en la llamada, en la videollamada tenemos 21 personas, entonces por favor hagan el registro. El link se los compartí en el panel de mensajes. Bueno, entonces iniciemos, pues muchachos, como tal quiero definir con ustedes cómo les parece que hagamos, que nos pongamos al día respecto a las dos sesiones que tenemos pendientes, para ver cómo les queda fácil, para que organicemos nuestros calendarios, para que organicemos nuestros espacios y definamos de una vez los días en que vamos a reponer estas dos clases. ¿Qué días les queda fácil? ¿En qué horario les queda fácil? Eh, ¿Bajo qué metodología? ¿O el profe propone? Pensaría que si el profe pues tiene ya alguna opción, sería escucharla. No, realmente digamos que en este momento no les tengo la pues, propuesta, digamos como tal. Yo creo que la posibilidad es organizar un viernes, ¿cierto? Son 4 horas, yo creería que podríamos organizar un viernes una jornada completa, pero pues lo que ocurre es que los dos próximos viernes pues no me puedo comprometer por unos compromisos personales. O la otra sería un sábado, pero recuerdo que en algún momento el sábado se nos complicaba, si no estoy mal, si no creo que fue con ustedes, no estoy seguro. Entonces eso o la otra sería evaluar la posibilidad de extendernos una hora diaria durante 4 sesiones, es decir, irnos 4 días, o sea, 2 semanas continuas, irnos hasta las 11. Pero pues no sé ustedes qué opinen. Profe, y pues empezarla más temprano a las 7. Me queda difícil, Giovanni, porque yo de lunes a jueves también tengo unas clases de forma presencial en la sede de Sopo. Entonces, por eso, esa es la razón por las cuales a veces yo llego sobre las 8:05, entonces no me podría comprometer. Bueno, pero es que hasta las 11 no puedo yo, o pues no sé, Yo tampoco porque puedo, mucha madrugo a gente veces. madrugamos. Sí, 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 lo sé. Entonces, Em, Se y, extendería, profe, o la sería verdad, el yo no me animo a sábado. trabajar. ¿Cómo, Andrés? Pues que se extendería mucho y no, yo no madrugo a trabajar. Sí, sí, lo sé. ¿Y un sábado podríamos hacerla? Sí, puede ser. Sí, profe. Porque entonces, pues no sé, les podría proponer yo hacer 2 horas. eh, a ver, pienso. 2 horas el viernes 27. Puede ser de 6 a 8, de 5 a 7, no sé si les queda fácil. O pues ya en última sería de 8 a 10 en horario normal. Y las otras 2 horas el sábado 28. Sí, Pues, puede profe, ser. por mi parte, trabajo a las 7. Te entendí que sales del trabajo a las 7. Sí, sí, señor. Ok. No, profe, el viernes 27 yo no puedo, no podría asistir.
Ok. Profe, ¿y por qué no lo hacemos, digamos, la otra semana? Pues si los compañeros pueden lunes, martes, miércoles y jueves para quedar con eso al día. A ver, les cuento mi agenda. De lunes a jueves yo tengo clase presencial de 6 a 8 en Sopó. Lunes y martes tengo otro grupo de administración de 8 a 10. Y ustedes que los tengo miércoles y jueves. Profesor, entonces no sé, pensaría yo de que, pues como los tiempos se pasan unos con otros compañeros, si su merced al grabar una clase y explicárnosla y dejarnos como un trabajo de esas dos clases que no se vieron, digo yo, una grabación para que todos de una u otra manera podamos como con el tiempo, ¿no? Pues todo de que mis compañeros dicen que hay unos horarios que sí se pueden y por ejemplo yo hay otros horarios que no se pueden. Pienso yo sería como grabar la clase, explicarnos y darnos como un taller o uno de lo que entendimos, pienso yo. Sí, profe, Y está buena la anexo idea, a eso, Sandrita. y anexo a lo que pues me uno a lo que dice la compañera y sería el miércoles pues tomar una hora, la primera hora en hacer como un resumen pues del tema que el profe nos explique, nos envíe el video. Sí, Sí, yo la también estoy de explicación. acuerdo. Y para que usted pueda tener en cuenta la asistencia, profe, pues lo podría hacer con el trabajo que se va a entregar. Bueno, digamos que como escuchando un poco lo que dicen, pues como para, podríamos, no sé si están de acuerdo, que lo manejemos en dos sesiones como trabajo autónomo, que es trabajo autónomo. Dejamos un tema, ¿cierto? Basado en investigación, o sea, investiguemos esto, y complementamos con un entregable, puede ser un ensayo, puede ser un pequeño taller, puede ser un pequeño resumen, eh, y que vaya empalmado con la continuidad de las clases. Es decir, hoy vimos un tema, mañana vemos otro, dejamos el trabajo autónomo que acumule las 2 horas, a la siguiente sesión damos la continuidad basados en ese tema, es decir, asumiríamos que se hizo el proceso autónomo, continuamos y luego empalmamos con otro trabajo autónomo. Pues sí, profe, sería para poder tener las clases y las horas, ¿no? Me parece también. Me parece muy bien. Ok, entonces em, lo podemos manejar de esa manera y pues arrancaríamos entonces hoy y mañana damos tema, avanzamos. Mañana dejamos el temario para, para que adelantar las primeras 2 horas. Retomamos el miércoles de la otra semana, dándole con la continuidad miércoles y jueves y dejamos tema nuevamente jueves para la siguiente y ahí poder empalmar todo el proceso. Sí, profe, me parece muy bien. Bueno, ¿todos están de acuerdo? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, pues nada, igual yo doy las posibilidades, igual mañana se lo manifiesto a la coordinación académica como para que estén enterados y estén de acuerdo. Y pues igual por ahora dejémoslo así, mañana se los confirmaría por el grupo y pues damos continuidad. ¿Listo? Entonces, pues si les parece, damos inicio a nuestra sesión de hoy. Em, Hoy pues vamos a arrancar nuevamente nuevo tema. Entramos en el ciclo, en nuevo ciclo que no sé si ustedes de pronto han tenido la posibilidad de revisar su ¿qué? Eh, su Moodle respecto a la programación, en qué tema estamos, qué tema vamos a arrancar.
en qué ciclo estamos y qué tema vamos a arrancar. Sí, profe, son presupuestos y gastos y costos, me parece, si no estoy tan equivocada. Y antes de ese, Profe, yo había Contabilidad escuchado recursos. gestión de documentos, gestión ¿Es documental. documental? ok, listo. Entonces, este tema aborda, este ciclo aborda dos temas que son gestión documental y costos y presupuestos. Vamos a arrancar hoy con gestión documental. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Es un tema bastante, bueno, no del todo catedrático. También tenemos un tema de posibilidad de hacer una forma de ejercicios, de práctica. Entonces, pues vamos a ver y tenemos que arrancar básicamente desde la definición de archivo. ¿Y qué entienden ustedes? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué es el archivo? Para ustedes, ¿qué es el archivo? ¿Qué es archivar? Guardar la documentación en un orden alfabético o numérico para tener la facilidad de buscar, pues, vale la redundancia, el mismo documento, ¿no? Ok. Profe, es como almacenamiento, como capturar, guardar y luego recuperar, es como un archivo. Perfecto. ¿Qué más? Guardar información. Dime, Dulfay. Es guardar información que se requiere posteriormente o después de varios tiempos, bueno, de varios años. Guardar información. ¿Qué más? Organizar información, dice Rocío. Archivo es como el Es área un de conjunto de una... información binaria. ¿A qué te refieres con binaria? Perdón, un segundo. Entonces va Sandra, luego va Sol y luego Lady. ¿A qué te refieres con binaria, Sandra? Es decir, que un conjunto de información compuesto de solo dos cifras o un edificio local donde se encuentran conservados los documentos y ordenados y clasificados que produce la institución o la personalidad, es donde se guardan. Es que en algún momento lo vi y lo tengo medio anotado eso de archivo y tengo esa definición. Ok, gracias. Sol. Pues algo parecido, profe. Pues sí, es como, pienso yo que es como el área de una empresa en donde se encuentran todos estos documentos pues recopilados para precisamente, en dado caso, poder hacer una búsqueda de alguno de ellos, ¿no? Donde están, pues, como decía mi compañera, ordenados y clasificados. Muchas gracias, Lady. Es un depósito de almacenamiento de documentos. Pues Listo. nosotros aquí, digamos, en el caso del centro médico tenemos un depósito que se llama archivo para, pues, ahí se maneja toda la información y digo, documentos para cuando una empresa o un paciente alguien lo requiera. Bueno, entonces, pues aquí ya hay varios términos, varia información, ¿cierto? Y para hablar pues de todo el proceso del archivo, vamos a arrancar desde la definición y la palabra archivo proviene del latín archivium y esta definición presenta tres conceptos distintos que están basados con el diccionario de la Real Academia. El primer significado hace referencia a un local, que era lo que nos decía Lady, es un local en el cual se custodian documentos públicos o particulares, es decir, un lugar donde lo que significa que la existencia de archivo no solo es oficial, sino también privado, comercial y particular, y a la final terminan convirtiéndose en un conjunto de documentos en un mueble que contiene carpetas, que puede contener guías, acetas y demás. La primera definición de archivo hace referencia a un local, a un lugar. Es
a dónde se archivan los documentos? En el archivo. Luego tenemos una segunda definición según la Real Academia, y es la misma administración, la administración de la Real Academia reconoce las definiciones de archivo basados en la ley de patrimonio, y es que entre otras disposiciones se hace referencia a un archivo como una institución cuya función primordial es la de reunir, organizar, conservar todo el tema documental utilizando pues las técnicas adecuadas y todo este conjunto de documentos para cumplir con unos fines mencionados. ¿Conocen ustedes o han escuchado hablar sobre esa institución en Colombia? El Archivo General. El Archivo General de la Nación. Entonces hacemos referencia a una institución y son instituciones que están a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces ahora hacemos referencia a una institución. Y por último, se le da el nombre de archivo a un servicio especializado y es el servicio del archivo, lo que da el nacimiento, o nacimiento no, lo que da el sustento a una profesión. Y hoy en día existe una profesión que enmarca los procesos archivísticos, los procesos de administración documental, y consisten pues en clasificar, custodiar y gestionar todo el tema de la documentación. ¿Alguno ha escuchado sobre esta profesión? No, señor. El archivador. Archivista. ¿Archivista? ¿Qué más? Pues, profe, lo que se me dice que es un archivista. ¿La profesión cómo se llama? No, eso sí no sé. Bueno, entonces existe una profesión que se llama bibliotecología y archivística, y está como profesión. Listo, entonces estas son los tres tipos de definición: lugar, institución y profesión. Adicionalmente, ya entramos a mirar una definición un poco más detallada o más centrada frente a la función, y es que archivar significa guardar de forma ordenada unos documentos, haciéndolo de un modo, y como nos lo decía, creo que fue Giovanni, si no estoy mal, se hace de una forma lógica y eficaz. La forma lógica, hay dos tipos de formas lógicas, que son las más comunes y más utilizadas a nivel organizacional. ¿Cuáles son las dos formas que ustedes creen que son las más comunes para archivar documentos? Alfabéticamente y numéricamente. Perdón, Laura y luego Albeniz. Dime, Laura. En la ZT, sí, sí. ¿Sería alfabéticamente? Cronológicamente, profe. Y cronológicamente, listo. También se puede numéricamente dependiendo la gestión del archivo, sin embargo, pues ese ya es un tema de foliación y otros tipos de situaciones, pero pues las más conocidas son alfabética y cronológica. ¿Alguien conoce algún otro tipo de forma de archivar? Pues ahorita con la tecnología, pues también en los archivos de celular o computador. Ok, bueno, pero la forma de organizarlos. Dime, Sandra. Una pregunta, profe, o sea, así sea alfabéticamente o cronológicamente, bueno, yo no sé nada de eso. También se hace por documentación, no sé, número de la persona o fecha del caso o de lo que se archive, ¿no? Te puedo responder esa pregunta como en unas 3 o 4 diapositivas más adelante, en una parte más adelante. Claro, profe. Bueno, Profe, dime. también creo que numéricamente creo que también tiene ciertos estándares donde se puede hacer eso, ¿no? ¿Cómo cuáles?
Em, pues yo, es que yo vi algo así hace mucho tiempo, pero sé que es como por números que los archivaban y tenían como un proceso, ¿no? Es que no sé cómo explicarle, pero más o menos, no sé si es así. Bueno, es que, vuelvo y digo, ya, ahí ya entra a mirar, entra a interferir la definición de cómo se archivan. Nos comenta un compañero y es, en los procesos judiciales se archivan de manera numérica, sí. Cuando hay un procesos de demandas, cuando hay procesos judiciales, se les asigna un número de expediente y esa es la forma de archivarlo y eso va numéricamente. Entonces también va la forma numérica. Entonces la primera podría ser alfabética o numérica y la segunda sería cronológica. Cronológica también va el expediente, hablándolo desde la parte judicial, eh, el expediente siempre tiene una connotación dentro del proceso del año en el cual se está gestionando esa situación jurídica. Ahora entramos a ver sobre la gestión documental. Si ya sabemos, ya supimos qué es el archivo, qué es el archivo pues, es archivar, tenemos tres definiciones que nos refieren a lugar, institución o profesión. Ahora, ¿qué entienden ustedes que es gestión documental? Profe, es como ese conjunto de actividades que involucra archivar, eh, o sea, es como un conjunto de normas. Eso es un conjunto de normas para archivo, profesor. Ok, ¿quién más? Eso sirve para avanzar en los procesos. Digamos que todo ahorita es tecnología, así todo se guarda así por correos y eso, y lo que hablábamos la otra vez de los bancos, que están haciendo un proceso y perdían tiempo porque, digamos, si llegaban otro asesor, entonces tenían que volver a hacer lo que el otro asesor le había hecho. Entonces, cambio, independientemente que esté en la plataforma y esté guardado, ya el siguiente operador pues sigue el proceso. Ok, ok, ¿quién más? Es como digamos, como la forma en que se le puede dar manejo pues a todos esos documentos que se encuentran precisamente como archivados, pues para poder facilitar, digamos, como toda esa, como la utilización de ellos, pues, de todos estos documentos. Sí, también hace parte de... qué otra Profe, señora? gestión documental es, digamos, la persona que facilita y recupera la información de algunos. Determina cuáles se pueden borrar y cuáles se pueden dejar. Y pues cuánto tiempo se pueden obtener, algo así. Y pues los documentos más valiosos. Ok. Bueno, entonces la gestión documental es un conjunto de actividades, normalmente de carácter administrativo y técnico, em, tendientes a la planificación, manejo y organización de documentos producidos por las entidades desde su origen hasta su disposición final. ¿Listo? Les voy a pedir entonces que en 5 minutos en sus medios de conexión busquen cuáles pueden ser las funciones de la gestión documental y el archivo y ya las discutimos. ¿Listo? Funciones de la gestión documental y el archivo. Sistema
primaria. Hola, mi vida. ¿Se está haciendo el dormido, solo quito? No, es que tengo mucho sueño. Sí, ¿cómo no? Tengo mucho sueño. ¿Cómo estás, mi amor? Hoy sigues con tosecita, mi cielo. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Si te has acordado de practicar la exposición? Sí, ¿Sí? A ver, ¿por dónde es que escuchamos? el oído, Por el oído. ¿Y cuántos oídos tenemos? el dolor, Dos. ¿Y qué cuidados tenemos que tener para los oídos? tenemos de bolitas, lápices, fichas, No meterte bolitas, lápices y qué más. fichas, Y fichas. ¿Y cómo más podemos cuidar nuestros oídos? limpiándolo, Limpiándolos, ¿cierto? sí, ¿Y podemos escuchar por un solo oído? sí, Sí, ¿cierto? sí, Muy bien. ¿Y cuál es el sentido que domina el oído? no te me olvidó, El de escuchar. El sentido de la escucha. ¿Y cómo va a ser el ejercicio que le vas a hacer a tus compañeros? ya tengo mucha peleta, Solo dime, ¿cuál va a ser el ejercicio que le vas a hacer a tus compañeros? decirles ¿Qué tienes que decirles? de esto, ¿Qué? Muéstrame. de esto, ¿Qué tienen que hacer? decirles que el oído es para escuchar, ¿Y para qué sirve el oído también? ¿Para qué? Cuando de pronto estamos con los ojos cerrados y escuchamos algo, ¿qué está pasando ahí? ¿Nos estamos qué? orientando, Orientando, muy bien. Ese va a ser el ejercicio que les vas a hacer, ¿cierto? ¿Ya te lavaste los dientes, mi amor? sí, Bueno, muy bien. Y ya te vas entonces a dormir, ¿cierto, príncipe? sí. Bueno, mi vida, te amo mucho. Te extraño, mi vida. Bueno, si me va Bueno, mándame 5 picos. Te amo, Locancio hermoso. Dios te bendiga. Bueno, chao, chao, mi amor. Chao, chao. chao. Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Quién quiere empezar? Yo, profe. Yo, profe. Sandra, Paula. Empieza, Sandra. Bueno, profe, dice que cuáles son las funciones de la gestión documental, crear todo tipo de documentos, contratos, anexos, servicios, etc. Recibir y enviar documentación de una función política de gestión previamente determinada, guardar,
jerarquizar y ordenar los documentos atendiendo a criterios de importancia y prioridad para la empresa. Ok, muchas gracias, Sandra. Paula. Bueno, me parecieron que las funciones son gestionar las políticas para la administración y la creación de documentos, organizar con lógica toda la documentación, garantizar la disponibilidad, inmediatez y acceso de la documentación, conservar la información gracias a la digitalización y establecer sólidas estrategias y técnicas. Ok. ¿Quién más? Profe, a mí me pareció. Sí, profe. Va Laura, luego Franklin y Lady. Listo. A mí me pareció asesorar la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad archivística, aprobar la política de gestión de documentos e información a la entidad, aprobar tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de la entidad y enviarlas al Consejo Departamental o Distrital de Archivos para su validación y el Archivo de la Nación Jorge Palacios Preciado para su registro. Muchas gracias. Franklin. Una de las tantas, profe, es garantizar el completo control y organización y clasificación de documentos. Ok, Lady. Profe, tengo separar y clasificar la documentación, organizar con lógica toda la documentación y pues otras dos que las tenía ya las dije. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguien más? Profe, que la documentación se puede guardar pues hasta los 5 años, tiene que guardarse, pero en algunos casos se puede guardar hasta los 10 años. 5 o 10 años, listo. Bueno, Angélica dice que guardar y jerarquizar, ordenar los documentos de acuerdo a la importancia del documento. Entonces, realmente vamos a hablar de dos funciones principales dentro de la gestión documental. La primera función de la cual vamos a hablar es que es la función principal como tal, que es la que nos connota la gestión, es que consiste en la conservación de documentos. Y en muchos casos la ley nos obliga a esto, a establecerlo, a establecer la conservación documental y como lo decía Giovanni, en algunos casos hay unos plazos mínimos de conservación durante los cuales esta información puede ser requerida para su presentación. Estos documentos se deben conservar, como nos lo dijeron muchos de ustedes, de una forma ordenada y también tienen que estar clasificados. Esta conservación o esta gestión documental, pues lo que nos permite a nosotros es que proporciona información sobre el funcionamiento y todo lo que son los asuntos tratados por X o Y entidad. El archivo se puede volver tan eficaz o tan ineficaz como se haga su administración. Y la eficacia se mide en la velocidad con la que yo pueda buscar y encontrar un documento. Esa es la principal función. La principal función de la gestión documental es la de la conservación de documentos. No sé si alguien quiera complementar algo. La primera es conservación de documentos. Y la segunda función, ¿cuál creen que debe ser? ¿Qué se imaginan? ¿La clasificación, profesor? No, porque esa está dentro de la conservación y clasificación, hablaba allí. ¿La búsqueda rápida? Ese es el fin de la primera. ¿La importancia del documento? No, es como una, no sé cómo decirlo. ¿La información, profe? ¿Reunir primero la información? Bueno, entonces, la segunda función, dime, Tatiana. Es la de ser un centro activo de información que permite pues relacionar los nuevos documentos con los ya archivados. Listo, entonces Tatiana tiene las guías en la mano. La función del archivo, la segunda función, es esa, es ser un centro activo de información. Y es la que dentro de todo su proceso nos permite tener un control
de los documentos, sean antiguos o sean nuevos. Y nos permite gestionar todo el manejo de archivo porque nos sirve de una u otra manera como un medio de consulta respecto a la parte de la documentación. Y aquí viene una palabra muy importante dentro de todo el proceso y que lo vimos mucho en la parte de legislación laboral, y es el elemento probatorio. ¿Qué es un elemento probatorio? Recordemos que es un elemento probatorio. ¿Qué recuerdan por elemento probatorio? Una evidencia. Es la evidencia de la existencia de algo, ¿sí? Toda la parte documental siempre nos va a servir como un elemento probatorio, porque decíamos que prima la realidad sobre los hechos, y la realidad es cuando yo tengo cómo demostrar algo mediante un documento. Ahora, después de que vemos las dos funciones principales que dijimos, una que es conservación de documentos y la otra es un centro activo de información, yo creo que es centro activo de activos, un centro activo de información, entramos a ver las tres clases de archivo. ¿Cuáles son esas tres clases de archivo? Entramos a ver una primera clase que es un archivo de gestión. ¿Y qué es eso de archivo de gestión? ¿Qué entendemos por archivo de gestión? Profe, digamos el que está en proceso, ¿sí? Que todavía está activo. Listo, entonces el archivo de gestión, como lo dice Franklin, ese es el archivo activo, el que está en trámite, el que está en gestión, el que está vivo, el que necesitamos una consulta constante, una consulta seguida. Son aquellos que permanecen en una oficina mientras están en trámite, y estos pueden durar en un lapso de 1 a 5 años en gestión. Sin embargo, hay muchos archivos que pueden durar mucho más de los 5 años en gestión. ¿Como cuáles? ¿Cuál podría ser un archivo que puede durar más de los 5 años en gestión? La hoja de vida. Muy bien, Paula. Las hojas de vida. ¿Un expediente médico? Los expedientes médicos también. Un archivo judicial, profe. El archivo judicial, sí. ¿Por qué estos están en archivos de gestión más de los 5 años? Nos decía Paula, en la hoja de vida, y es si una persona permanece durante 30 años en una misma empresa, ¿cierto? Estos archivos siempre están activos mientras esté la persona activa. Igual ocurre, como lo decía Sandra, si no estoy mal, los archivos médicos. Si la persona está activa dentro del proceso médico, dentro de la entidad que gestiona todo esto, el archivo debe permanecer activo. Pasan a un siguiente nivel, pues cuando hay algún cambio en la actividad de este documento o de esta unidad documental. Las etapas principales que se ven dentro del archivo de gestión son 8 etapas. Nace desde la producción del documento se apalanca en la recepción de la información, un tema de distribución, trámites y por último gestiona una organización, una consulta, una conservación y por último una disposición final. Cuando yo hablo de la disposición final, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la disposición final? ¿Qué entienden ustedes por una disposición final? ¿Es como ya un archivo muerto o un archivo histórico? Pero ¿qué es eso de disponer, de darle una disposición final a un documento? Cerrar el archivo. ¿Cómo así cerrarla? Cerrar el archivo, o sea, digamos, si yo tengo la hoja de vida, volvamos al ejemplo de la hoja de vida, entonces abierta, ¿cierto?
y la persona cambia de cargo o hace una mejora en su hoja de vida. Entonces le dan finalidad a esa hoja de vida y abren otra. Ok, bueno, un compañero nos dice aquí, Profe, dame un segundo, Sandra. Nos hablan en el panel de mensajes, dicen eliminación, otra persona dice que deja de ser activo y pasas a otra etapa de archivo, sí. Dinos, Sandra. profe, pero en el caso, digo yo, de lo clínico, ahí sí es más complicado, ¿no? Porque de pronto la persona, no sé, tuvo un accidente o fue algo mucho más grave y lleva mucho más años y en terapias y todo eso, a veces no siempre se cierra un archivo, ¿no? Por el caso de la persona. Es más Pero en algún complicado. momento se debe cerrar porque se falleció o porque se mejoró. O cuando llega algo penal, no sé, pienso yo. Bueno, entonces la disposición, hablemos de disposición también, es relacionada cuando cambia su estado. La disposición final es cuando cambia de estado. Nos dice Sandra que pasa a ser archivo inactivo. En la parte clínica sí no es vitalicio. O sea, cuando hay un fallecimiento ya ese archivo clínico pasa así como el paciente pasa a otra vida. Eh, la disposición final es cambiar el estado. Si yo lo tengo en estado A, lo paso a estado B. Y ya ahorita vamos a ver porque no solo hay dos estados del archivo, hay más estados. Normalmente conocemos nosotros el archivo activo y el archivo inactivo. Esos serían los dos estados. Pero ya vamos a ver un tercer estado y es que dentro de todos los procesos, los archivos de gestión, que son archivos activos, son archivos que pertenecen a un área, pertenecen a un proceso, pertenecen a un proceso puntual y viene el siguiente que se llama el archivo central y como nos lo dice Sandra Caicedo, el archivo central es el que se llama el semiactivo. Es aquel que, si bien tiene un proceso de actividad, no se mueve con la misma frecuencia que sí se mueve el archivo de gestión. En el archivo central normalmente se agrupan documentos transferidos, es decir, que estaban en archivo de gestión y se transfirieron a un archivo de central por los distintos archivos de gestión. Como les decía, son muchas horas, muchas áreas, perdón. 4. Muchas áreas en las cuales se gestionan un documento y entonces puede ocurrir dentro de una empresa y hablábamos ahorita de las hojas de vida. Las hojas de vida nacen en el área de recursos humanos y aquí podría llamarse como archivo de gestión durante un tiempo. Puede ser, no sé, un mes, pongámosle, por ponerle un número. Después del mes pasa al archivo central, que si bien sigue siendo activo, su manipulación o su movimiento va a ser menor que en el proceso inicial de la parte de contratación. Entonces, trasladamos todos los archivos de gestión, que son archivos de áreas, a un archivo principal, un archivo central, algo que condensa la información. Allí se agrupan todos los documentos que son transferidos desde los distintos archivos de gestión. Toda la consulta aquí no es tan frecuente, pero siguen teniendo vigencia o siguen teniendo una actividad, por lo cual son objeto de consulta, tanto de personas como de oficinas, áreas, y no solo internos, sino también externos. Aquí se puede hacer consultas particulares. A diferencia del archivo de gestión, que el archivo de gestión tiene cuatro etapas dentro del ciclo vital de la gestión documental, el archivo central solo tiene 4 etapas. En el archivo central ya no tenemos un tema de producción, ya no tenemos recepción, no tenemos ni distribución ni trámite. Solo tenemos organización, consulta, conservación y vuelve a existir nuevamente dentro del archivo central
una disposición final. Y esa disposición final, ¿cuál sería? Si ya pasé del archivo de gestión, que es el archivo activo, lo pasé al archivo central, que es el semiactivo, y cuando termina su ciclo vital en el archivo central o semiactivo, ¿cuál sería el siguiente paso? El archivo muerto. Ok, el archivo muerto. ¿Y qué es el archivo muerto? O conocido como archivo histórico. Pues es donde se guardan esas mismas documentos y se deja por un estimado tiempo y después pues no es activo ese archivo. Solamente si de pronto sale algo después de muchos años y se va a buscar ese documento que se requiere en esa etapa. Listo. Es el archivo inactivo, profe, y ya pasa a guardarse. ¿Pasa No sé qué, si lo Marce? vaya a mencionar, ya pasa a ser en las cajas que normalmente uno ve en el área administrativa, como los acetas o cajas que tienen los folios donde están los archivos. Bueno, si lo vaya a mencionar usted más adelante, porque según lo que está en las guías muestran características de en qué tipo de lugares o cajas o bueno, los lugares opcionales para poder definir ese o tener ya guardado ese archivo histórico o la disposición final para ese archivo. Listo, Marce, muchas gracias. El archivo histórico, como... dime, Sol, Sol, te iba a quitar el turno. Pues el archivo histórico, pienso que es como donde se deja ya todo el archivo que se realizó, pues o sea, es como todo ese archivo central o ese archivo de gestión donde ya se guarda esto y ya queda digamos, como allí permanente y que no, digamos, y que solamente se va a conservar, más no va a tener esa, digamos, como esa, como el archivo central, ¿sí? Sino que pues ya va a quedar ahí, se va a conservar simplemente. Profe, digamos que es un archivo que cumple ya una vigencia, ¿sí? Y ya pasa a ser como un archivo secundario. Bueno, entonces el archivo histórico, como su nombre lo dice, es la historia. Como lo decía Marcela, es en esas empresas donde uno pasa y es el cuarto más alejado, más escondido, el cuarto recóndito que está lleno de cajas, lleno de polvo y que ojalá y nunca nos toque ir a buscar un documento allá. Ese es el archivo histórico. Y como nos lo dice... Profe, perdón. Señor. Hablando del archivo histórico, hago un paréntesis. Un feliz día del profesor. Espero que le haya llegado mi detalle. Muchas gracias, Giovanni. Prosiga, por favor, gracias. Bueno, entonces... Eso sonó raro. ¡Qué lindo! ¡Ay! Pues no llegó nada. No llegó la lechona. Bueno, sí, ustedes me hacen divagar. ¡Epa! No. Entonces se perdió por el camino. Bueno, entonces muchas gracias. Entonces, el archivo histórico, como lo dice, a mí siempre se me olvida el nombre de quien se conecta como restaurante La Colonia. Es un archivo que contiene historia, pero que nos sirve para consultas futuras. Es decir, si bien la conservación documental tiene unos tiempos, hay unas que por ley tienen X tiempos, otras que son mayores, menores, el archivo siempre casi que debe ser eterno. ¿Por qué? Yo no puedo determinar archivar una carpeta
un contrato de trabajo y la persona se retiró, entonces no, ya yo se retiró, entonces esa persona ya no necesita esos documentos. No, la ley laboral, hablando de este tema puntual, establece que la conservación de una hoja de vida debe ser de 25 años posteriormente a la finalización de la relación laboral. Sin embargo, por un tema de protección de información y por un tema de elemento probatorio, casi que yo debo archivar esa hoja de vida hasta que me entere que realmente la persona no me va a poder hacer algún tipo de requerimiento. Y en ese momento, ¿cuál es? Pues cuando se pensionó de forma definitiva, es decir, fallecimiento. Hay muchas formas de gestionar eso y hoy la tecnología de la información y la comunicación nos ha permitido alivianar mucho esas cargas de tener esas bodegas de acetas y de papeles llenos de polvo. Y es la digitalización o un archivo digital que nos permite administrar la información en medios magnéticos. Exactamente, Sandra, se utilizan partes digitales. En el archivo histórico, pues es aquel del cual se transfiere documentación del archivo central o de un archivo de gestión a un archivo definitivo o un archivo histórico. Es decir, no siempre el proceso o el ciclo va a ser de archivo de gestión a archivo central y de archivo central a archivo histórico. Yo puedo pasar de archivo de gestión directamente a archivo histórico. Eso lo puedo hacer. En el archivo histórico se conserva la información de forma permanente y esto se da de acuerdo al grado de importancia de la información. Las fases que se utilizan, dentro del archivo histórico son las mismas fases que estaban en el archivo central. Organización, consulta, conservación y disposición final. Angélica Rojas arriba nos hablaba, dentro del panel de mensajes nos habla de un tema muy importante y es que hay algo dentro de la parte de la gestión documental que define todo este tema de tiempos, define cómo es el proceso de la disposición final y es las tablas de valoración o retención documental y estas tablas definen qué debo hacer y cómo voy a hacer y más adelantico lo vamos a ver. Ahora entramos a hablar un poco más al detalle dentro de la gestión documental y es ¿qué es eso de la documentación? ¿Qué es documentación? ¿Qué es un documento? Evidencia, profe. Sí. Puede ser un antecedente histórico también. Sí. Evidencia, antecedente histórico, ¿qué más? Es una información registrada. Pues, y cualquiera que sea su forma, en cualquier forma o en cualquier medio que se utilice, mejor dicho. Listo, entonces es información registrada. Cuando se habla de su forma o el medio utilizado es física, por correo electrónico, mediante un memorando, por una foto, ¿sí? Es registrar información. Luego entonces ya entramos a hablar sobre una serie de definiciones y documentos un poco más detallados. Entramos a hablar de un documento de apoyo. Y los documentos de apoyo son aquellos que son generados por la misma dependencia o por otras dependencias o instituciones en cualquier medio o soportes. Tenemos documentos de archivo y son aquellos que registran información producida o recibida por una persona o la entidad en razón de sus actividades o funciones y que de una u otra manera le dan un valor administrativo, fiscal, legal o científico al proceso o de la conservación del tiempo. Tenemos documentos electrónicos de archivo, es el mismo documento, solo que de forma digital. Tenemos documentos originales, es aquel que
solo tiene validez uno y es el principal que se creó. Es la fuente primaria de la información que tiene una serie de rasgos y características que garantizan su autenticidad. ¿Cuántos de ustedes, o sea, cuántos registros civiles de nacimiento tenemos nosotros? Uno. Uno. ¿Ustedes en algún momento han ido a esa notaría donde los registraron y han sacado una copia de ese registro civil? Sí. Sí, profe. Señor. Sí. Esa copia en la parte de abajo o en el sello, en el sello tiene una anotación. ¿Qué anotación es? La vigencia, profe. ¿La qué, perdón? La vigencia, o sea, como fecha de vencimiento. No, es una anotación. ¿El duplicado? Dice que es tomado de la copia original. Dice que es fiel copia tomada del documento original. Mas no es documento original. El documento original es uno solo. Así ocurre en muchos documentos. Solo hay uno, mientras que en otros sí pueden haber dúplicas y tienen la misma validez. Documentos públicos, pues son documentos que fueron producidos o tramitados por un funcionario de una entidad pública. Eliminación documental es cuando ya determino dentro de mi gestión documental que un archivo no va a tener más validez, por lo cual gestiono una eliminación y esa eliminación debe tener y surtir un proceso administrativo que deje constancia de esa eliminación. O sea, no solo es coger y romperlo, sino que debo dar una disposición y debe estar señalada dentro de la tabla de retención o de valoración documental. Y en estos documentos pues se ha perdido su valor administrativo. ¿Qué es un expediente? Pues es un conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de trámites administrativos, jurídicos, acumulados por personas, por dependencias y demás. ¿Qué es eso de la transferencia documental? Ya que hemos hablado de varios temas, ¿qué es eso de la transferencia documental? Profe, de pronto cuando, bueno, no sé si de pronto fue en un caso que de pronto vi, no sé si es eso. Yo tenía un abuelito que no tenía hijos ni esposa y a él le estaban, pues él tenía su pensión, yo tenía el otro abuelito y se supone que no tenía que hacer un proceso de la pensión de él, ya que no tenía hijos ni esposos ni nada, pasarle esa pensión al otro hermano, ¿sí? Bueno, eso es una transferencia de pensión, una pensión por supervivencia. Bueno, sí, exacto. No, son ¿Algo los así? tipos de documento, profe, sería. ¿Cómo, Franklin? ¿Tipo de documento sería? No, sí hace parte con los documentos, pero no. ¿Qué es la transferencia documental? ¿Transcribir un documento? Este man es muy pilo. La transferencia documental es transferir un documento. Muy bien. ¿De dónde a dónde, Giovanni? Giovanni Martínez. ¿De dónde a dónde transferimos el documento? ¿De dónde a dónde? Del No, archivo pero que alguien de mí me colabore porque todo yo. del archivo central Un momento. archivo histórico, profe. Listo, Angélica, muy bien. La transferencia documental es el proceso que se gestiona de mover un documento de un archivo a otro. Cuando yo tengo un documento en el archivo de gestión y lo transfiero al archivo central, ese proceso se llama transferencia documental. Cuando yo transfiero un documento del archivo central al archivo histórico, es transferencia documental. Si yo estoy en el archivo histórico y determino que
el siguiente paso del documento es la eliminación. Eso ya no se llamaría transferencia documental, se llamaría disposición final. ¿Más claro esa partecita? Sí, profe, algo más clarito. Bueno, entonces, transferencia documental es la etapa en el cual yo traslado un documento, hago un traslado sistemático de un archivo, de una fase del archivo a otra. Disposición final es cuando ya determino la parte final de la gestión del archivo. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre el ciclo vital del documento. Y pues el ciclo vital son unas etapas sucesivas por las cuales atraviesa el documento desde su producción o recepción hasta su disposición final. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cuál creen ustedes que es el ciclo vital de un documento? 20 años, profe. Amor, ¿me puedes hacer un favor? Claro. Ese es un tiempo de retención, pero el ciclo vital, ¿cuál sería? Acuérdémonos que el significado nos dice que 5 años. De 5 a 10 años. Esperen, no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de etapas. Ah, ok. ¿Cuál sería el ciclo de esas etapas? ¿Me puedes prestar el cargador de la tablet? ¿Dónde lo tienes? Tercer cajón de la mesita de noche. ¿Cuál sería el proceso de las etapas? Cuando hablamos aquí de el ciclo vital es etapas sucesivas desde el nacimiento, desde el inicio del documento hasta la parte final. ¿Dónde nace el archivo? Desde que se crea la creación del documento, profe. Listo, desde la creación del documento, perfecto. ¿Dónde se crea ese documento? En la gestión, ¿sí? En el archivo de gestión, ¿cierto? Dentro de las fases de lo que hablamos, en el archivo de gestión define desde la producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final. Ahora bien, el ciclo vital inicia en la producción y esa producción nace en el archivo de gestión. ¿Cuál sería la siguiente fase dentro del ciclo vital del documento? Archivo central. Archivo central, correcto. Y después del archivo central, ¿cuál sería la siguiente fase? El archivo histórico. ¿El histórico? El histórico, correcto. ¿Puede haber una siguiente fase dentro del ciclo vital del documento después del archivo histórico? Sí, señor, puede haber otro. Ya, ¿sabes cuándo? ¿Cuál sería, Franklin? ¿Cuál sería, Giovanni? Cuando el archivo final, cuando se cierra ese archivo, cuando ya es no histórico, sino sí, ya se quema. Disposición final, sería disposición final, profe. Y es cuando le damos una disposición final, correcto. Es cuando ya él cumplió su ciclo, ya pasó por todas las etapas y mediante la definición de la tabla de retención documental determiné que su disposición final es la que haya, porque hay muchas formas de disposición final. Pensé que era el de conservación, o sea, iba a decir ese, pero no. Depende, vuelvo a digo, cuando hablamos de conservación, si definimos que dentro de la tabla de retención documental, la disposición final del documento es la conservación en archivo histórico, el archivo siempre va a permanecer. Pero si la determinación de la disposición final es la eliminación, es un paso siguiente y es eliminar el documento, desaparecerlo del archivo histórico y desaparecerlo de todas las posibles actividades futuras existentes. Profe, pero al hacer eso tiene que quedar una constancia o una
ay, se me olvidó ahorita la palabra. ¿Qué se hizo con ese documento, cierto? Claro que sí, Angélica, muchísimas gracias por tu aclaración. Bueno, Hagamos de cuenta lo siguiente. Vamos a decir que Giovanni Martínez es el responsable del archivo de gestión. Franklin el responsable del archivo central y Marcela es la responsable del archivo histórico, ¿sí? Y yo soy una entidad, no sé, digámosle un ministerio del trabajo cualquiera. Yo llego a solicitar un documento, ¿cierto? Y entonces la persona del archivo, la primera persona que acude es a Giovanni. Y Giovanni dice, no, esa carpeta no la tengo, yo se la entregué a Franklin. Y Franklin por allá va y revisa y dice, no, yo no tengo nada, demuéstremelo, Giovanni. Si Giovanni no tiene un documento que demuestre la transferencia del documento, ¿de quién es la responsabilidad? De Giovanni. De Giovanni, ¿cierto? Pero Franklin, digamos, en el ejemplo que Giovanni demostró que sí se lo entregó a Franklin y Franklin dice, no, yo no lo tengo, sino que se lo pasé a Marcela. Y ocurre lo mismo. Marcela no lo tiene y no hay un soporte. ¿De quién es la responsabilidad? De Franklin. De Franklin. Y en el ejemplo que nos quedábamos al final respecto a la disposición final que era la eliminación, Marcela va a eliminar un documento. ¿Qué debería hacer ella? Hacer un soporte donde diga que ese documento se quemó, se le dio finalidad. Listo, entonces, debe quedar un acta, Una exacto. constancia de transferencia. En este Profesor, caso, tengo- dime, Sandra. Mire, no sé si de lo que he entendido, que son valores secundarios, se trasladan los documentos de archivo central al archivo histórico, luego de cumplir un tiempo de retención de los documentos, digo no, y en la fase del archivo central tiene como el fin de garantizar la protección de los documentos, digo, ahí es del archivo, en la fase de archivo central donde se garantiza la protección de esos documentos con valor social, cultural o histórico. Es ahí donde, pienso yo, donde se garantiza, pienso, de lo que he escuchado. Sí, obviamente ahí yo creo que el tema de las garantías pues lo determina la tabla de retención documental que ahorita vamos a ver qué es eso, pero como lo decía, una palabra clave dentro de las dos funciones del archivo y es que la segunda hablaba sobre elementos probatorios. Todo el proceso dentro de la gestión documental debe ser elemento probatorio. Y en este caso, si bien hay una tabla de retención documental que determina A o B, Marcela debe demostrar que basado en un procedimiento, basado en una matriz, basado en lo que sea, hizo una disposición y la disposición final fue la eliminación. Normalmente esas disposiciones finales se toman basados con un comité o con un procedimiento en el que dice, pasados 5 años de recibido el documento en el archivo histórico, se deberá proceder con su eliminación. Hace muchos años solo se decía la eliminación. Hoy en día ya nos fundamentamos mucho en las tecnologías de la información y la comunicación y es, sí, dele la eliminación, pero guarde una copia digital. Y es este proceso donde el archivo se vuelve perpetuo. Siempre habrá una copia, aunque no sea física. Pero debe haber un acta, y como lo decía Angélica, en el que Marcela, como archivo histórico, dice, eliminé estos archivos, les di disposición final, chao papá, ¿listo? Y debe dejar el documento. Angie, momento, dame un segundo, Franklin. Natalie, Angie, Natalie. Angie, ¿vas a decir algo?
Bueno, no, ahora sí, Franklin, dale. Profe, cuando yo le hablaba de archivos de conservación, me refería a lo siguiente, porque es que en el caso, yo trabajo con Casa de Cultura, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, por lo menos un archivo que como hacen parte de patrimonio, ¿sí? Y hay patrimonios tangibles, intangibles, y dentro de ese patrimonio intangible hay un archivo escrito. Entonces yo por eso decía que podían ser de conservación y que pues jamás podían desaparecer. Sí, Se sí, puede tal cual. seguir llamando histórico. Sí, se va a seguir manteniendo histórico, o archivo inactivo o archivo muerto. Bueno, ¿alguna duda respecto a este tema de la transferencia documental y de la disposición final? Sí, No, yo señor. tengo una pregunta. Por Dime, ejemplo, Marce. dentro del proceso que vimos, ya una vez finalizado ese archivo, en ese archivo histórico, esa constancia o ese documento donde se está informando que el documento va a quedar completamente inactivo, también se archiva junto con ese proceso o pasa eh, no sé, a los otros. Espérame, profe, un segundo. Busco la palabra exacta porque pasa a los otros procesos de archivo central o archivo de gestión. No, bueno, entonces sigamos el ejemplo que estábamos dando. Giovanni se lo pasó a Franklin, Franklin se lo pasó a Marcela y Marcela dentro de su tabla de retención documental determinó que ya había pasado el tiempo y debía darle la eliminación, ¿cierto? Marcela levanta un acta de disposición final, y esa acta de disposición final Marcela la debe archivar porque a la final esa acta va a ser eh, el elemento probatorio de que Marcela cumplió con el ciclo vital del documento. Que si llegan a preguntarle a Marcela, Marcela, ¿qué pasó con la hoja de vida de Walter Jacome? Marcela diga, qué pena, me la entregaron a mí en tal fecha, cumplió ciclo vital y la tabla de retención documental dice que la debo eliminar, yo la eliminé y dejé el registro. Ahí muere el documento. Ok, listo. Gracias, profe. Vale, ¿preguntas? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios? No, señor. Bueno, listo. Entonces, No, señor. ya hablamos sobre el ciclo vital. Ahora, ¿qué es una unidad documental? ¿Qué entienden por unidad documental? ¿Un solo documento? No. ¿Qué es una unidad? ¿Qué es una unidad? Profe, Un resultado físico de una actividad, profesor. Dime, Marcela, creo que ibas a hablar. Gracias, Franklin. una unidad documental es una unidad archivística constituida por documentos del mismo tipo, formando unidades simples o por documentos de diferentes tipos, formando un expediente o bueno, entre paréntesis está unidad documental compleja. Bueno, entonces una unidad documental, como lo dice Marcela, es el conjunto de varios documentos que pueden ser tanto homogéneos como heterogéneos, pero que de una u otra forma conforman algo de una manera funcional. Una hoja de vida, lo que llamamos hoja de vida, lo que llamamos... se me olvida el nombre, ya a esta hora se me olvidan los nombres. Se me olvidó, dejémoslo como hoja de vida. Una hoja de vida... ¿Currículo? No, bueno, es que realmente, hablándolo administrativamente, el currículum es la hoja de vida. Lo que nosotros llamamos hoja de vida es un currículum.
La hoja de vida es la composición de varios documentos, ¿sí? Uno normalmente, perdón, historial laboral es lo que se llama en las empresas. El historial laboral está compuesto por varios documentos. Cuando yo voy a solicitar empleo, me piden la hoja de vida o el currículum. Listo. Después de eso, yo tengo que entrar a demostrar unas competencias con otros documentos, ¿cierto? Sí. ¿Qué documentos son esos? ¿El certificado laboral? Certificado laboral, ¿qué más? Las constancias de experiencia y todo esto. Las constancias de experiencia, ¿qué más? Certificado de afiliación a EPS, certificado de afiliación a EPS. El certificado de la EPS, el certificado de pensiones, Policía. antecedentes, ¿qué más? Certificados de estudio. Certificados de estudio. Y entonces empiezan varios documentos, en este caso que son heterogéneos. La hoja de vida es una cosa, la certificación laboral es otra, la certificación de estudio es otra, las actas de grado son otras, la referencia laboral, la referencia personal, la fotocopia de la cédula, bla, bla, bla. Son documentos totalmente distintos, aislados, pero que al unirlos tienen una relación funcional. Cuando yo junto todos esos documentos, los organizo, empiezo a armar una unidad documental que se llama historial laboral. Es un conjunto de documentos que de forma simple me dan una funcionalidad y me muestran un documento que tiene una línea lógica en que un documento soporta al otro. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Ahora vamos a hablar de 4 términos. Serie documental, subserie documental, tabla de retención y tipo documental. ¿Qué es eso de la serie documental? La serie documental entonces es el conjunto de documentos de estructura y contenido emanados de un mismo órgano que en consecuencia del ejercicio de sus funciones lo generan. Siguiendo el ejemplo que estábamos viendo, el historial laboral de una persona vendría siendo la serie documental. Y recuerdo que alguien me preguntó algo y le dije, más adelante se lo voy a preguntar. Entonces, la serie, se lo voy a responder. Creo que fue Sandra, si no estoy mal. La serie documental es un conjunto de documentos. Hagamos de cuenta que los aquí 33 presentes en esta sesión somos una empresa. Y yo tengo un historial laboral para cada uno de ustedes. Angie Natalie Sánchez, Lady Cuesta, Giovanni Martínez, Sol Cantor, Carmen Sabriseño. Y creo una carpeta con cada uno de los nombres. El nombre viene a ser la serie documental, que dentro de sí tiene un conjunto de documentos estructurados que de una u otra forma generan una homogeneidad que me dan una función. Ahora, ¿qué sería la subserie documental? Les voy a leer la teoría y ustedes me dicen qué sería la subserie documental. Y es el subconjunto de documentos que forman parte de una serie identificados de forma separada de esta por su contenido y sus características específicas. ¿Qué es eso de la subserie? Profe, la hoja de vida de cada uno, ¿podría ser? ¿La hoja de vida sería una subserie? Sí, señor, porque usted me dice que todos van a un mismo conjunto, o sea, a un mismo archivo. Sería entonces la subserie, sería la hoja de cada uno. Listo. ¿Qué otra subserie existiría? Profe, yo. Cuéntenos. Las subseries son un conjunto de unidades de datos que forman parte de una serie mayor. ¿Cómo? Perdón, me perdí. La subserie es como un conjunto de unidades de datos que forman parte de una serie mayor. Sí, claramente. Listo. Ahora
aterriza eso en el ejemplo de que estamos tratando. Ya hablamos que la hoja de vida o el historial laboral tiene una serie de documentos, un reguero de documentos que aquí hablamos. ¿Cuál podría ser una subserie dentro del historial laboral? ¿Sus estudios? Los documentos que demuestran idoneidad académica, ¿cierto? Entonces nos dice la definición que es un conjunto de documentos que forman parte de la serie. Entonces, la serie es el historial laboral de Pepito Juanito. ¿Listo? La subserie es documentos académicos de Pepito. Otra subserie, ¿cuál podría ser? Referencias laborales. Entonces, todo el tema de documentos que demuestran experiencia laboral. Y empezamos ahí a segregar muchísimas más subseries, que es la forma de yo partir en varias partes la información de una serie. Y cuando yo hago esta partición de la subserie, ¿cuál creen ustedes que es la misión o cuál es la razón de abrir esta subserie? Dijimos que el objetivo principal de la gestión documental era generar eficacia en la consulta de documentos, ¿verdad? La verificación de los anteriores. Entonces, la razón de yo crear subseries es generar unas particiones, digámoslo así, que me permitan a mí generar una consulta mucho más eficaz al momento de consultar un documento. Entonces, si yo tengo la historia laboral, yo me voy al archivo de gestión humana. Permítame un segundo. Entonces, el archivo de gestión humana es un archivador que contiene todas las historias laborales. Y yo necesito la hoja de la historia laboral de Marcela Daza. De entrada, yo sé que el archivo ya que las historias laborales las archivan en forma alfabética por apellido, entonces yo ya sé que me voy a dirigir a la D. ¿Listo? Y no tengo que empezar a buscar una a una las carpetas, sino me voy a la D y busco la organización del DASA. Encontré la carpeta y me están pidiendo un documento que se llama copia de la afiliación a la EPS. Y dentro de esa historia laboral hay una subserie que se llama afiliaciones. Si yo conozco eso, me voy con facilidad primero al archivador, luego a la D y luego a la subsección de afiliaciones y de forma eficaz encuentro el documento que estoy buscando. A diferencia que si no existiera esta metodología lógica de gestión documental, pues sencillamente yo voy metiendo carpetas y carpetas y el documento a medida que vaya llegando. ¿Cuál va a ser más eficaz? ¿El estructurado o el que no está estructurado? El estructurado. Listo, entonces todo esto nos permite generar una celeridad dentro de todos los procesos administrativos y de control. Ahora, ¿qué es eso de la tabla de retención documental? Y le voy a, sin que me la pida, le voy a dar la palabra a Angélica Rojas, que en algún momento por allá arriba nos habló sobre eso de las tablas de valoración documental o retención documental. ¿Qué es eso, Angélica? Cuéntanos. Profesor, esas tablas las crean, digamos, cada empresa de acuerdo a una norma y son las que nos indican por qué tiempo se deben guardar los documentos. Sí. Y lo mismo, sí, qué tiempo se deben guardar y qué se debe hacer cuando ya se destruyen o se les da exposición final, que es cuando se tiene que crear un acta para poder justificar esa exposición final. Bueno, muy bien, muchas gracias, Angélica. Les voy a compartir una imagen
de un ejemplo de una tabla de retención documental. Ahí están por acá. Este es un ejemplo de una tabla de retención documental de la empresa ABC. Normalmente vamos a decir que tiene un código, es una asignación interna de un nombre respecto a una serie. Y aquí nos está diciendo que es ADM ACT y está haciendo referencia a la serie de administración y el tipo actas. Nos está determinando esta tabla de retención documental que el archivo de gestión es de 1 año y el archivo central 5 años. ¿Qué está queriendo decir? Que desde su creación va a durar 1 año en archivo de gestión, después va a pasar al archivo central en el cual va a durar 5 años. Después de esto me está determinando cuál es su siguiente nivel y me está diciendo que el soporte de este documento ha de ser en papel y electrónico. Y su disposición final es una conservación total, y que adicionalmente le voy a hacer una microfilmación y una digitalización. Al transcurrir los 6 años tengo que llegar a este punto, microfilmar y digitalizar porque lo tengo que conservar de forma total. Esto ocurre con estas 3 series siguientes. Ahora vamos a la serie 4 y es del área comercial, habla sobre las ofertas. Dice que van a estar 6 meses en un archivo de gestión para después estar 2 años en un archivo central y tendrán un soporte electrónico y su disposición final va a ser conservación total, pero con una selección. Y es que solo se van a conservar las ofertas que fueron aceptadas, el resto se eliminan. Esto es lo que me está diciendo la tabla de retención documental. Haga esto, después de este tiempo haga lo siguiente, después haga lo otro y llegue a la disposición final. En el siguiente ejemplo, hablemos del de pedidos. Me está diciendo es del área comercial, el tipo de pedidos, archive en gestión 1 año, luego pase a central 2 años. Existe ese pedido de forma electrónica, pero al pasar los 3 años elimine y no deje nada, absolutamente nada. Y el último que varía también respecto a los que hemos visto es comercial, tipo de facturas recibidas. Nos determina en inicio que tiene un archivo de 1 año, luego pasa a central 5 años. Las facturas pueden ser recibidas en papel o electrónicas y su disposición es eliminación, pero antes se debe microfilmar o digitalizar. Lo que me está diciendo a mí la tabla de retención documental es eso. Haga con cada documento A, B o C. ¿Preguntas? Profe, la pregunta es que, como dijo la compañera, que digamos que es una norma y que cada empresa crea su vigencia, pero mi pregunta es si hay una norma nacional, una norma general con respecto a ese tipo de procedimientos de archivo. Como tal general no la hay. El Código de Comercio establece una conservación de documentos relacionados con la parte comercial. El Estatuto Tributario establece una conservación de documentos respecto a documentos tributarios. El Código Sustantivo de Trabajo establece unas definiciones de almacenamiento respecto a los documentos de gestión laboral. Cada una tiene una normatividad que lo lleva a una conservación. Como les decía, la gestión documental en cuanto a archivos de relación laboral es de 25 años, pero también establece que debe haber una perpetuidad de la documentación. Entonces es entrar a mirar la tabla de retención documental en cuanto a tiempos en el archivo de gestión o el archivo central o el archivo histórico, lo puede determinar la empresa a su necesidad y a su gusto, pero la disposición final sí tiene que estar muy amarrada a la ley.
Ah, ok, gracias. Bueno, entonces para que no nos aburramos, ya vimos, les voy a dejar aquí el ejemplo de la tabla de retención documental que yo tengo. Y cada uno de ustedes, basados en estos ejemplos, se va a inventar 5 distintos tipos de series y tipos documentales y van a establecer cuál sería para ustedes la retención, el soporte y la disposición final de esos documentos. La idea es que sean distintos a los que estamos planteando en este momento en el ejercicio. 5 documentos, cada uno con su serie y su tipo y la disposición de archivo de gestión, central, soporte y disposición final. ¿Listo? ¿Sí o no? Se durmieron. Sí, listo, está bien. Bueno, les dejo ahí la imagen y nos vemos en 10 minuticos. 5 o 10 minutos. ¿Qué ves, mi amor? Yo, una serie de la que hace rato, ¿te acuerdas? La que yo ponía ahí como a veces, Sí, creo que sí. época antigua. Ah, ok, ya. La novela esa turca. No, es turca. ¿Ya tiene hambre, papá lindo? Pegarle, no, se comerá está comiendo mucho. Ya me va a tocar cambiarle la comida, parce. No, él es como Lilo. Qué hartan y hartan comida. Es que la comida es tan rica. No, dice no. ¿Qué te iba a decir? Yo no te veo nada de barriga a ti. Cuéntense a comer No, pues. jabat. ¿Ha bajado harto? Sí. Pues es que yo te veo ya perfecto. No te vayas a bajar de ahí. Si no, ya vas a quedar más desguala mí o yo. Más de bola mía. No, o sea, así estás bien, así estás perfecto, te queda la ropa preciosa. Mira la blusa como te queda. Blusa no, la camisa. Me gustaría tonificar la peladez que... Pero te da pereza. ¿A qué horas, amor? No, yo sé. Pero es que, o sea, mírate en un espejo cuando tú me envías las fotos. Ya fuera pereza. No, pues que cuando envío fotos meto barriga. ¿De qué? Meto barriga. Ay.
Bueno, listo. Tiempo. ¿Cómo les fue? Eh, vamos a ver si es como lo tengo yo, profesor. Bueno, cuéntenos un par de sus ejemplos, Franklin. Bueno, por ejemplo, Alcaldía de Chía. Alcaldía de Chía viene siendo la entidad, ¿sí? La oficina podría ser la Secretaría de Alcalde o despacho, como se llama. Sí, Entonces, un código puede ser el 12, código 12. Que el código 12 se llaman decretos. En el tipo de documento, entonces sería decretos. sí, En retención, entonces, en archivos de gestión, entonces 4 años, o sea, 4 años en archivos de gestión. En el archivo central, entonces, 10 años. sí. Y en de conservación, bueno, ya pasa y archivo conservación, ya pasa después a conservación. Ok, Entonces, el otro podría ser el código puse 19, 18 y son resoluciones. Entonces, en gestión, una resolución dura 2 años y en el central dura 20 años, porque pues digamos que en gestión pública a veces son procesos pues demorados. Y ya en la disposición final ya sería microfilmación. Así hice yo el ejemplo. ok, perfecto. Listo, muchísimas gracias, Franklin. ¿Alguien más que nos quiera compartir un par de ejemplos? Sí, profe, yo de acuerdo a lo que trabajo, tengo el siguiente ejemplo. Código es el AC, que es aseguramiento de calidad, PR, que es procedimiento 01. En material, pues es digamos que lo que se maneja ya que son detergentes, las muestras de retención de detergentes, que serían el archivo de gestión, duran 2 años, o sea, mientras cumplen el vencimiento, y en el archivo central, o sea, las debe guardar uno un año y debe quedar constancia en papel. Y la disposición final que se envía con la empresa Descon y nos queda el acta de instrucción de, digamos, de esos detergentes. Si es en selladores, pues lo mismo, código ACP, aseguramiento de calidad, procedimiento 01, producto terminado de selladores que se deben en el archivo general, digamos, en el archivo de gestión se debe tener un año que se retienen ahí, no se guardan en archivo general, sino tan pronto se vencen, se envían a destrucción, se deja un acta que sería en papel y la disposición final que se entrega a la empresa de Descon que la lleva a destrucción en unas celdas con autoclave para no dañar, digamos, que el medio ambiente y nos entregan un acta que, digamos, me respalda en lo que yo envié a destruir. En caso de que, por decir, el ICA llegara a preguntar por esas muestras, entonces tengo el acta que digamos, con lo que puedo sustentar que las materiales se mandaron a destrucción. No, ya Angélica tiene un archivo de otro nivel. Nosotros aquí archivando copias de la cédula. Muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, ¿Alguien que quiera hacer compartirnos uno de sus ejemplos? Sistema, correo de voz. Profe, Dime. yo tengo un ejemplo, bueno, pues es que no sé si entendí bien, que es, digamos, en lo que yo trabajo, que es un centro médico, debido, digamos, a una orden. Entonces el código es ORD10, dependiendo lo que sea, si es proceso, pues, de exámenes, si es especializaciones. En gestión duraría 3 días, que es lo que dura la autorización. En central, 3 meses, que dura pues como el procedimiento y la duración pues de vencerse la orden.
histórico pienso que es cuando pasa al depósito, que es el cuarto como los guardados. Y la disposición final, que es cuando ya les ordenan pues poderlos como eliminar, sí, o vienen y lo recogen, simplemente lo llevan para otro lugar. Ok, perfecto. No, no microfilmas, no dejas récord digital de nada. Ah, sí, claro, lógicamente eso queda, digamos, en cuanto en el archivo queda en un acta y cuando sale del centro médico queda hecho paso a paso por minuto. Ok, perfecto, listo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Bueno, listo muchachos. Entonces, pues ya para ir finalizando, les quiero recordar a las personas que llegaron de pronto tarde, acabo de volver a copiar nuevamente el link de un Google Forms que estamos manejando para el registro de la asistencia. Si de pronto no lo han hecho, por favor realícenlo. En este momento solo tengo 25 registros de asistencia y pues en este momento somos 32, 33 personas contándome en la sesión, entonces pues hacen falta varias respuestas que se registren, entonces lo volví a pegar para que no olviden registrar la asistencia y que es de la forma en que ahora en adelante vamos a registrar nuestra asistencia. Muchísimas gracias entonces por la compañía del día de hoy. Un placer como siempre compartir espacio con ustedes y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, profesor. Bueno, una feliz noche a todos. Profe, gracias. Qué chévere. Bueno, bye bye. Igual, profe, que descansen todos. Hasta mañana. Vale, gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta mañana.